Senador por el Centro Democrático Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño, a usted, a su equipo de trabajo, a Ademar, que lo escuché ahí, y por supuesto a todos los oyentes en todo el territorio que lo escuchan hasta ahora. Bueno, senador, salimos y sobre todo salió la costa atlántica de una pesadilla llamada Electricaribe, pero ese despertar es un despertar lento y costoso y difícil. Arreglar lo que deja Electricaribe no es cosa de un día para otro. En la costa, ¿ustedes están preparados para un proceso lento, costoso y difícil? ¿O muchos de sus coterráneos creen que esto es como por arte de magia y que hoy o mañana ya será excelente el servicio de energía eléctrica en la costa? Doctor Londoño, primero permítame hacer este recuento, porque en noviembre del 2016, realizamos hace 4 años, realizamos un debate de control político en la plenaria del Senado, acompañado por varios miembros de nuestra bancada, sobre todo de aquellos que tienen origen en la región Caribe. En ese entonces, el hoy embajador Daniel Cabrales, la senadora María Rosario Guerra, el senador Honorio Enríquez, el embajador y en ese entonces senador Jaime Amín. Entre todos convocamos un debate y en ese debate logramos varias conclusiones. Hicimos varias propuestas. La primera, la urgencia para intervenir. Una empresa a punto de colapsar. A los 7 días, 8 días mal contados, Electricaribe fue intervenida por el entonces gobierno. Era absolutamente necesario, doctor Londoño, esa intervención, porque Electricaribe ya estaba incumpliendo pagos con los generadores de energía y eso era causal para que esas empresas, como Gestión de Cobro, pudieran realizar cortes programados a la región Caribe. Es decir, lo inminente era un apagón, inicialmente programado, pero que se podría ir intensificando si Electricaribe seguía incumpliendo esas obligaciones con los generadores. Pero adicionalmente no se veía en el horizonte una inyección de capital por parte del grupo que controlaba Electricaribe, el grupo Unión Fenosa, que era la fusión de gas natural y de Unión Fenosa en España, y que es un grupo muy poderoso a nivel mundial, y no se veía en el horizonte la posibilidad de que esa empresa capitalizara en Colombia para evitar ese colapso. Entonces la intervención era absolutamente necesaria. Sin embargo, el gobierno anterior lo que dejó fue una intervención sin una hoja de ruta. Lo que recibe el actual gobierno es una intervención con un proceso de adjudicación, pero sin una hoja de ruta, y ese proceso de adjudicación fue un fracaso. Por eso se tuvieron que tomar algunas medidas de esas que recomendamos en aquel entonces. Por ejemplo, una muy relevante, y fue segmentar el mercado en dos, pero no como lo que había antes, que eran dos razones sociales o dos empresas de papel distintas, pero una misma empresa de fondo. Cuando existía Electricaribe y Electrocosta, eso era una sola. En el momento actual, lo que se planteó fue segmentar el mercado. Nosotros en ese debate recomendamos segmentarlo en tres segmentos distintos, valga la redundancia. Sin embargo, se hizo una segmentación que fue equitativa, digámoslo así. Por un lado, los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, 1.5 millones de clientes, casi el 11% del mercado. Y por el otro lado Atlántico, La Guajira y Magdalena, 1.2 millones de clientes y 10.8% del mercado nacional en cuanto a demanda de energía. Electricaribe como un todo representaba, mejor dicho, los 7 departamentos, la demanda de energía y la distribución de energía en los 7 departamentos continentales del Caribe colombiano representan casi el 25% del mercado. Solo se equipara con Codensa en Bogotá, que tenga una operación similar, pero concentrada, digamos, en las complejidades de Bogotá, muy distinta a las complejidades del Caribe colombiano. La otra recomendación la incluimos posteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo y fue aumentar el umbral del 25% de participación de mercado máxima
aceptada por la regulación hasta el 35%. Yo creo que hoy EPM es la empresa en Colombia con mayor participación de mercado en la distribución. Yo calculo que eso puede ser un 27, 28%, el 13 o 14 o 15 que tenían antes y más o menos el 11 que se incorpora a partir del 1 de octubre con esta nueva empresa que se llama Afinia, que algunos le llaman Caribe Mar, y que va a operar en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. A la pregunta que usted hace, si la ciudadanía está consciente que esto no se resuelve de la noche a la mañana y que será gradual el mejoramiento, tengo que decirle que el esfuerzo económico que se han hecho en los últimos 4 años no es menor. Es un esfuerzo de, por lo menos, en mis cuentas, 6.5 billones de pesos. Por un lado, créditos y respaldo de créditos para la compra de energía por 4.5 billones de pesos financiados por todos los colombianos a través del Fondo Empresarial que administra la Superintendencia de Servicios Públicos, una cifra muy importante. Y por el otro lado, casi 900.000 millones de pesos invertidos en la última vigencia por decisión del Plan Nacional de Desarrollo, Congreso de la República, validado también en un COMPES, para realizar el primer año del plan de inversiones de la distribución de energía en el Caribe colombiano. Ahora se plantean 10 billones de pesos en una década, de los cuales alrededor de 5.8 tienen un plazo de 5 años, que están en el contrato que firma la superintendencia con los nuevos operadores y que le corresponde a la empresa Afinia, filial de EPM, 3.2 billones, y la empresa Aire, que es este consorcio donde está Ener Pereira y otras empresas, 2.6 billones de pesos. Eso ha, digamos, puesto mucha expectativa, pero hay una cifra bien importante que conocimos ayer, y es que la duración de las interrupciones, tal vez el indicador más importante que se puede medir en la calidad, en la prestación de este servicio, bajó de 75 horas en 2019, a 56 en 2020, en agosto de 2020. Y el indicador de frecuencia en las interrupciones se redujo de 75 veces en agosto de 2019 a 67 veces en agosto de este año. En ese orden de ideas, pues los indicadores han mejorado. Se evitó el colapso. Se ha salido adelante con una entrega de operación exitosa, pero, doctor Londoño, hay 2 nubarrones que a mí sí me inquietan, que ayer mencioné uno y hoy podría mencionar un segundo. ¿Cuáles son esos nubarrones? El primero, que mencionamos ayer, es cuando se empezó a plantear la posibilidad de que EPM fuera uno de los operadores o el operador de la distribución de energía del Caribe, pues a muchos nos inspiró mucha confianza. EPM es sinónimo de trayectoria y de prestigio. EPM es un ejemplo no solo para las empresas públicas de este país, sino también para la administración de las empresas privadas. EPM es una escuela de liderazgo, EPM es una escuela de gerencia, EPM es un paradigma de gerencia técnica, rigurosa y de buena calidad. EPM le gira más de 1 billón de pesos al municipio de Medellín en utilidades al año. Pero hemos visto en los últimos días, es un tema que digamos nos ha generado una gran controversia en los últimos días, el desconocimiento por parte de la actual administración de EPM, del gobierno corporativo. Hemos visto la pelea del actual alcalde con la junta directiva anterior, una junta que era parte del prestigio que tenía esa empresa, yo creo que la empresa conserva un altísimo prestigio, pero empiezan a postrarse esos nubarrones, como yo le llamo. Incluso algunas calificadoras de riesgo, usted lo sabe, ya han puesto algunas alertas sobre esta nueva situación. Por ejemplo, algunos consideran que la independencia de EPM del municipio de Medellín se está perdiendo y que pues ya
los mercados empiecen a percibirla como que no existe. Me parece pues además que ha habido unas decisiones totalmente politizadas. Se habla de la politización de EPM. Entonces pues yo sí hacía una advertencia ayer y aprovecho esta oportunidad que usted me brinda, doctor Londoño, de hablar a través de estos importantes micrófonos para decirle a EPM que nosotros estaremos vigilantes y no vamos a permitir politiquería ni demagogia en la distribución y prestación de este servicio en el Caribe colombiano. Porque si algo puede ser peor que Electricaribe es la politización y la politiquería y la corrupción que se monte encima de esta distribución de energía en el Caribe colombiano, y de esa forma la frustración sería peor. ¿Y el otro nubarrón? El otro nubarrón es la capacidad financiera de Aire, el otro operador. Pues no tengo duda de la robustez financiera que tiene EPM para afrontar el reto de invertir 3.2 billones de pesos en los próximos 5 años. Para EPM eso, digamos que no es una afectación de su plan de inversiones. EPM es una compañía con una capacidad de activos de casi 50 billones de pesos, una capacidad de endeudamiento superior a los 25 billones de pesos, es decir, 3 billones de pesos, a pesar de los enormes retos que tiene EPM por la situación y el colapso de Hidroituango. Yo creo que no va a tener inconvenientes para conseguir esos recursos y realizar ese plan de inversiones. Sin embargo, del otro lado, pues sí va a haber un reto en la consecución de esos recursos. Lograr ese cierre financiero va a ser un enorme reto y pues nos frustraría muchísimo que Aire en unos 2 o 3 años esté pidiendo cacao, por decirlo en un término coloquial. Senador, una pregunta que le salta a la vista de una persona que lleva o pasó tantos años en este mundo de las operaciones financieras y de las decisiones que se toman alrededor de una empresa en dificultades. ¿Electricaribe desaparece o queda al margen o no vamos a tenerla en cuenta? En cuanto a los activos que tienen, que son sus transformadores, sus redes, todo lo que necesita para distribuir la energía en la costa atlántica, todos esos activos y una clientela enorme, como usted nos lo ha dicho, y eso está bien. Y uno se pregunta, ¿y Electricaribe como sociedad no tenía obligaciones pendientes? ¿No tenía pasivos? ¿No tenía activos? Esa suma de activos y de pasivos de Electricaribe, ¿qué se hace? Porque ya vimos que una parte de Electricaribe se va para la EPM y otra parte se va para Ener Pereira. ¿Se va con esos activos financieros? El ministro de Hacienda lo dijo con toda claridad. El gobierno no va a dar garantías. El gobierno no se va a comprometer económicamente con Electricaribe. Esa parte de Electricaribe, el cascarón de Electricaribe que comprende todas sus operaciones financieras, ¿dónde queda y para quién queda y quién es el heredero de Electricaribe? Doctor Londoño, esa es una pregunta muy pertinente. Yo quisiera primero resaltar que uno de los esfuerzos grandes que está realizando toda la sociedad, todos los colombianos, para resolver este chicharrón del tamaño de un rascacielos que entregó Juan Manuel Santos, es la garantía, digamos, de pensión de la mesada pensionales de 3.000 pensionados de esta empresa, que a su vez la heredó de las empresas anteriores a Electricaribe. Se calcula que la masa pensional esa puede estar rondando los 1.6 billones de pesos, que digamos es una parte fundamental del pasivo que tenía la antigua Electricaribe y que desaparece de los nuevos operadores toda vez que pasa a manos de una fiducia, y a través de esa fiducia es, digamos, responsabilidad de toda la sociedad. Eso me parece que es bien importante. Ahora, hay un compromiso con el fondo empresarial por 4.5 billones de pesos, que son créditos que se realizaron en los últimos 4 años.
yo creo que un crédito en medio de una intervención es prioritario en el plan financiero, y yo creo que esos son créditos que se tienen que honrar. Ahora, lo que sí está absolutamente claro, doctor Londoño, es que aquí hacia adelante la nación dice: ya yo salvo mi responsabilidad. Nuestro país, puede decirlo con toda claridad, ha invertido más de 6.5 billones de pesos. Es decir, el Caribe colombiano tiene que tener esa gratitud. Cuando aquí se habla de salvamento de un servicio esencial, pues se tiene que recurrir a este ejemplo de Electricaribe, una empresa que representa una cuarta parte, o mejor dicho, una distribución de energía que representa una cuarta parte de la distribución de energía, de la demanda de energía del país. Demandó un esfuerzo inmenso, yo digo del tamaño de un rascacielos, de toda la sociedad para poderlo resolver. Incluso usted recuerda ese debate que hubo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, de cómo se salvan los recursos del plan del fondo empresarial, y se tuvo que aprobar una sobretasa que es mínima, que no se siente prácticamente en la factura, pero que está ahí. Todos los colombianos estamos pagando, no solamente para resolver este problema de distribución de energía en la costa Caribe, sino también para dejar una fuente de recursos para futuros problemas. Pero sin duda la demanda, la necesidad de recursos que demandó esta solución al fondo empresarial, pues tiene, yo diría, doctor Londoño, usted conoce mucho más que yo de esto, muy pocos antecedentes, para decir que ninguno. Yo no recuerdo, doctor Londoño, un rescate, no de una empresa, sino de un servicio que haya demandado tal necesidad de recursos, casi 7 billones de pesos. Entonces, la responsabilidad de los nuevos operadores es inmensa. Ahora, usted me pregunta por las otras deudas. Yo no sé si esas deudas fueron saldadas por el fondo empresarial o quedó allí una masa financiera importante. Tendría que revisar con mayor precisión esa información. Me parece que usted hace una pregunta que es absolutamente pertinente, pero no queda duda que los activos de distribución hoy pasan a manos de unas nuevas empresas, de unos nuevos operadores, porque pues el servicio, para poderse prestar, requiere de esos activos, y esas redes de distribución, que además están en precarias condiciones, son precisamente las que necesitan realizarse ese plan de inversiones por 5.8 billones en los próximos 5 años. De eso estoy completamente informado, eso está claro para todos, pero que yo sepa, ni Electricaribe, perdón, ni EPM ni Ener Pereira asumen pasivos viejos de Electricaribe. ¿Esos pasivos existen? ¿Cuánto vale? ¿Quién los asume? Ayer desapareció Electricaribe como entidad prestadora del servicio y le entregó todos sus activos y toda su clientela, ambas cosas enormes y problemas enormes, a unas empresas que tendrán que valerse por sí mismas. ¿Pero qué quedó? El hueco final. ¿O no existe hueco y queda 0% de pasivos? No hay ningún pasivo, no hay ninguna obligación pendiente, o ahí queda un pendiente que alguien tendrá que asumir, y ese alguien tendrá que ser el Estado colombiano. Eso pues no hay duda ninguna, si es que quedó ese pasivo. Esa es la pregunta. Usted me dice que va a enterarse, yo le ruego de que se entere y que hablemos de cuáles son las finanzas de Electricaribe como tal, y si tiene deudas pendientes y quién va a ser el deudor de esas deudas de aquí en adelante, porque eso puede ser una cifra importante. Alguien habló inclusive de una cifra descomunal de 10 billones de pesos. Eso sería pues una cosa gigantesca como noticia para el presupuesto nacional, pero hay que averiguarlo, senador. Hay que averiguarlo para que sepamos finalmente eso, Electricaribe como sociedad, que salió de todos sus activos, tal como están, y entregó su clientela, y entregó sus redes, y entregó todo. Perfecto, perfecto. La parte interna, la parte financiera interna, ¿cómo quedó? ¿Y a cargo de quién quedó? Bueno, senador, cuando lo sepa hablamos. Claro, doctor Londoño, con mucho gusto. Hay una incógnita que no hemos podido resolver,
y es cuánto pagan los nuevos operadores por la adquisición de estos activos, porque estos activos de todas maneras son mercados apreciables, son mercados interesantes, y además son unos activos que, si bien tienen un desgaste muy grande y están en condiciones muy precarias, son activos que permiten la facturación y la distribución de un servicio que además pues tiene unas condiciones de privilegio de monopolio. En ese orden de ideas, pues estas empresas nuevas que adquirieron esos activos tuvieron que pagar por la adquisición de esos activos, y esos recursos se deben utilizar para pagar precisamente las deudas, y eso tiene un orden de prevalencia. Pero nadie sabe, y la Superintendencia de Servicios Públicos ha dicho reiteradamente que existe confidencialidad en esa cifra, y eso no se lo ha podido comunicar a la opinión pública. Nosotros mismos, los congresistas del Caribe, que hemos estado interesados en conocer ese valor, pues no lo tenemos, y entendemos que Electricaribe era una empresa privada y que los nuevos operadores actúan como empresas privadas en esta operación, y que por lo tanto entre privados es que se realizó esa operación o esa transacción. Por lo tanto, en eso, digamos, en ese detalle se ha concentrado la superintendencia para decir no nos corresponde dar esa información. Tiene usted toda la razón. Ese es un tema que queda pendiente. ¿Cuánto pagaron por esos activos? Que no son solamente unos bienes de la naturaleza que sea, muebles e inmuebles, unas torres y unas redes y un sistema físico tangible, sino una cosa que se llama la clientela. La clientela tiene un valor enorme en derecho mercantil moderno. ¿Pagaron por eso algo? Millones de clientes. Por eso. ¿Pagaron por eso algo? ¿No pagaron por eso nada? Pues son preguntas que uno se hace. Pero después de todo eso, si pagaron lo suficiente para cubrir los pasivos, pues entonces ya nos quedó dada la respuesta. Sí, señor, pagaron una suma suficiente para que Electricaribe quede con 0 pasivos. Esa es una respuesta posible, ¿no? O no pagaron lo suficiente y Electricaribe, como Electricaribe queda con un pasivo, ¿a cargo de quién? Bueno, senador Fernando Nicolás Araújo, hablaremos próximamente sobre el particular, porque este es un gran tema de interés nacional, y a su gente en la costa que tenga paciencia, que vendrán cambios importantes. Viene gente que es capaz, que tiene antecedentes en el manejo de estos negocios, pero que no puede hacer milagros de la noche a la mañana. No se puede esperar mañana que lo que era un pésimo servicio se convierta en un excelente servicio. Esto es un proceso, y un proceso de inversión que usted está seguro EPM tiene cómo hacerlo, y lo veo menos confiado en lo que pueda hacer Ener Pereira, que no esté pidiendo cacao o socorro en muy corto tiempo para tener los recursos suficientes para semejante empresa como aquella en la que se ha metido. Senador Fernando Nicolás Araújo, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, muchas gracias por su amabilidad siempre, y a todos un saludo y un muy feliz día. Bueno, queridos amigos, 2 preguntas esenciales para las que el senador no tiene respuesta. ¿Cuánto pagaron EPM y Ener Pereira por recibir lo que recibieron? ¿Correcto? Eso no se sabe. Y segundo, Electricaribe como tal queda con pasivos. ¿De qué valor son esos pasivos y quién los asume? Porque los acreedores debe ser el sistema financiero colombiano todo. Ahí deben estar metidos muchos bancos que dirán, bueno, ¿a mí quién me va a pagar? ¿O ya les pagaron? Unas buenas preguntas que el senador Fernando Nicolás Araújo nos absolverá en próxima entrevista que le hagamos. Fernando Nicolás Araújo, senador del Centro Democrático, estaba con nosotros en la hora de la verdad.